Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver a San Buenaventura y el Breviloquium, que quiere decir la obra breve de la ópera Omnia de San Buenaventura. El Breviloquium, redactado en torno al año 1257, es una obra de el doctor seráfico San Buenaventura, maestro parisino. Una vez que ha completado el pertinente comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, con una redacción que navega entre la seguridad del contenido basado en la enseñanza de San Agustín y una cierta simplicidad filosófica y terminológica puesta al servicio de las necesidades académicas, el doctor seráfico se dispone a realizar, como sucede con otros maestros, una obra liberada de la técnica del comentario, por lo tanto más libre y personal, pero no esencialmente distinta a esta, con la intención de ofrecer a los alumnos un conjunto doctrinal coherente y más original acorde con su madurez intelectual. En fin, una obra conceptualmente equivalente a la Suma Teológica. En este tratado, el maestro franciscano toma conciencia, mejor dicho, de la ciencia teológica de manera más precisa. De ello dan fe su estilo y sus reflexiones. La obra no pierde, al contrario, su carácter pedagógico. El Breviloquium pretende ser un libro, un manual privado que usen los estudiantes de teología, acompañando el manual de las sentencias de Pedro Lombardo, no sustituyéndolo. Se trata de presentar la doctrina fundamental bajo la forma de reflexión personal, evitando el método dialéctico lleno de argumentos entreversados, o mejor dicho, enrevesados, y citas que hacen con frecuencia perder el hilo de la argumentación. Buenaventura pretende presentar un trabajo que sea una herramienta útil para desentrañar la profundidad de la Sagrada Escritura, hacerla entendible y efectiva. Ambas intencionalidades aparecen en la estructura del libro y se refleja en el título de diversos códices, por ejemplo el de Florencia, Nápoles, Troyes, Todi. Breviloquium de Intelligentia Scripturae et Fidei Christiana. Es el breviloquio, la obra breve sobre la inteligencia de la escritura y de la fe cristiana. La obra refleja su doble intencionalidad, presentando dos partes desiguales en contenido. El prólogo, que entendemos siguiendo la afirmación de Chenú como un trabajo o un tratado de hermenéutica y reflexión sobre la ciencia teológica, en el que se quiere reflejar que la palabra de Dios es la escritura y no es una ciencia. El desarrollo del tratado teológico en 7 capítulos, que es la obra del hombre. De esta forma se señala la inefabilidad de la palabra de Dios en contraposición con la efabilidad de la elaboración teológica, pero sin caer en ningún escepticismo, puesto que ambas están ligadas. Efectivamente, la teología, sin ser infalible en cuanto a elaboración humana, es perfecta por ser una sabiduría que va más allá del simple razonamiento discursivo dialéctico. La ciencia queda iluminada y elevada en la infalibilidad, repito, infalibilidad y la sabiduría orientativa de la palabra de Dios, a la que el hombre debe acudir y que precisa ella también de una inteligencia no tanto del razonamiento como del sentido. La fe cristiana ha de ser expuesta sin olvidar la inteligencia de la Escritura. Esta certeza que se hace presente en el doctor seráfico tiene su etiología no solo en un velo especulativo o en un vuelo especulativo, sino especialmente en una certeza vital que nace de la experiencia diaria en las aulas. Los alumnos estudiaban la Sagrada Escritura, pero su estudio con frecuencia quedaba desligado de la enseñanza teológica o relegada a un segundo plano.
De ahí que Buenaventura reclame su recuperación, pues los jóvenes atraídos por las cuestiones disputadas y las sentencias de corte más filosófico dialéctico que por la Sagrada Escritura tendían a desligarlas, olvidando que el propio comentario comprendía una exégesis del texto bíblico. En las escuelas de París, esta revitalización no puede nacer solo de una voluntad, sino de la presentación de una herramienta intelectual que ayude a su implantación. Se vacía, o mejor dicho, más que esto, se hacía precisa la utilización de una inteligencia del sentido que proporcionara profundidad y vuelos sapienciales a la ciencia teológica especulativa. Él así lo expresa en el prólogo. Y porque esta doctrina, tanto en los escritos de los santos como de los doctores, se transmite de forma difusa y provoca que los que acceden a la Sagrada Escritura no puedan ni verla ni oírla durante mucho tiempo, a causa de lo cual los jóvenes teólogos frecuentemente aborrecen la misma Sagrada Escritura, en cuanto que aparece incierta, desordenada y como una selva opaca. Me rogaron los hermanos que les mostrara con mi pequeña ciencia de forma breve, en una suma, algo sobre la verdadera teología, y siguiendo sus ruegos consentí a escribir un breviloquium, en el que he tratado no todos los asuntos, sino aquellos que son los más útiles, añadiendo para su comprensión algunas explicaciones según las circunstancias. Es lo que dice San Buenaventura. Para realizar esta revitalización inteligente de la lectura de la Sagrada Escritura como fuente de la teología, se precisaba una reflexión que precisara la pertenencia de la inteligencia de la Escritura. Algunos han llegado a afirmar que el Breviloquium es un manual de tecnología, o mejor dicho, más que de eso, de teología bíblica. Creemos que es un tanto exagerado afirmar tal cosa. Se trata de un tratado de teología que toma conciencia de que la inteligencia de la fe nace de la comprensión de la palabra de Dios. Esto no es original de Buenaventura, ni lo es el hecho de que realice diferentes lecturas de la palabra de Dios, pues la exégesis bíblica es una presencia constante en la Edad Media, lo que a mi parecer hace del Verbiloquium una obra especial. Es precisamente el prólogo, es decir, la explicitación consciente de la necesidad metodológica de la aplicación de una hermenéutica en la realización de la exégesis bíblica como paso ineludible de la elaboración de la ciencia teológica. Esto supone, entre otras cosas, que Buenaventura hace buenas en el siglo XIII la afirmación de Bernard Lonergan en su método en teología, cuando entiende que la hermenéutica son los principios de interpretación y la exégesis, la aplicación de esos principios en una tarea particular. Pero Buenaventura hace una buena reflexión. Ahora bien, efectivamente en el prólogo del Verbiloquium, Buenaventura presenta los criterios hermenéuticos, es decir, dimensiones, metodología y exposición, que deben acompañarse en la exégesis bíblica. En cierta forma son el último escalón del salto de los claustros a las aulas universitarias, del gusto por la lectio de la Biblia y el refrendo de la renovación del acercamiento a la Biblia que exige la metodología teológica académica. Los maestros habían elaborado una cuidada técnica exegética. El mismo maestro franciscano realiza comentarios a los textos bíblicos y utiliza métodos exegéticos, pero el problema que suscita su uso en la universidad es, como hemos señalado, que la interpretación exegética supone el paso de la lectio divina a la lectio escolástica, donde se olvida la relación existente entre las cuestiones que suscita la lectio de la Escritura. La lectio divina, que hundía sus raíces en la lectura patrística de la Biblia y ocupa un largo espacio que va del siglo VIII al XII con Gregorio Magno, realiza una lectura de la Escritura que tiene
como fin primordial el descubrimiento de un nuevo modo de vida. Se trata de una lectura litúrgico-espiritual y no de una nueva interpretación teórica especulativa, si bien lleva un germen o en germen un salto metodológico. Se estudia la palabra de Dios en lo que dice unida a cuestiones y nociones fundamentales. Recuerda al desarrollo académico de lo que se acaecía en las escuelas del Renacimiento carolingio, en el que comienza a desarrollarse otro método para ayudar a la lectura e interpretación de la Biblia. Se trata de la glosa, puede ser marginal, interlineal y continua. Con el texto bíblico en el centro, las glosas van desarrollando una serie de comentarios que pronto se convertirán en cuestiones teológicas, hasta que éstas pasen a independizarse del texto bíblico y a tener vida propia. Junto a esta técnica aparece otra de gran importancia: los sentidos de la escritura, último reflejo del cambio de modelo de la antigua filología alejandrina. Ante estos cambios que Buenaventura conoce y reconoce, el seráfico propone unos criterios siguiendo los sentidos expresados en el dístico de San Agustín, o mejor dicho, de Agustín de Dacia, y desarrollados por Hugo de San Víctor, que sirvan para realizar una búsqueda proactiva del significado de un texto de la Escritura según el sentido literal, desde el cual construir la reflexión teológica. El prólogo se divide en un preámbulo y 6 capítulos. La obertura es una cita del Nuevo Testamento, como no podía ser de otra forma. El texto es de San Pablo, la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Un texto bien conocido, como pone de manifiesto el comentario que hace de él Tomás de Aquino: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del que toda paternidad toma el nombre en los cielos y en la tierra, para que según las riquezas de su gloria les dé que sean corroborados en virtud por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en sus corazones, radicados y fundamentados en la caridad, para que puedan comprender que todos los santos, o con todos los santos, cuál sea la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer también la caridad de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. A partir del texto, Buenaventura sitúa en el centro de la Escritura la relación trinitaria como su origen, fuente y dinamismo. La referencia trinitaria, señala Falqué, es un elemento planificador y unificador de la Escritura, de toda teología y de lo creado en general, como su fundamento a priori. Buenaventura introduce desde el inicio en su reflexión sobre las dimensiones de la lectura de la Biblia, no solo la palabra escrita, el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje de la creación, el lenguaje de las cosas, como señala el libro del Didascalion de Hugo de San Víctor. Es necesario que sepamos que en la palabra divina significan las palabras y las cosas. Es precisamente en esta significación de las cosas en las que las dimensiones de la Escritura introducen un plus sobre la filosofía que, centrada en la naturaleza, solo conoce la significación de las palabras con las que los hombres comunican sus sensaciones. Pero Dios, comunicándose al hombre mediante la palabra, le habla con las cosas, las criaturas, en cuanto que son representación de la razón divina, de su sabiduría. La Sagrada Escritura retiene esta inteligencia profunda, escribe Hugo de San Víctor, para que lleguemos a la comprensión por la palabra, a la razón por la cosa, a la verdad por la razón. Buenaventura muestra desde el principio la necesidad de un redimensionamiento de la palabra, cuando ésta es palabra de Dios, cuando, como veremos más tarde, hecha escritura muestre la profundidad de su significación más allá de la literalidad, pero desde ella, de modo que nos señale su realidad mística,
que nace de la realidad mística del Verbo, como medio capaz de sobrevalorar la incapacidad del lenguaje humano para hacer referencia a la inefabilidad divina. La Escritura tiene, pues, su fuente en Dios por Cristo y el Espíritu Santo. Cristo es la clave de comprensión de la Escritura, su lámpara, puerta y fundamento. La primacía de Cristo, su señorío, no es un símbolo sin sentido, no es irracional, sino aquello que no puede comprenderse si no se instaura una vida conforme a lo enunciado. El pensamiento paulino que ilumina esta hermenéutica sostiene la unidad de la vida y la doctrina, donde la vida de fe es el reverso de la teología. Por su parte, la Escritura, por su naturaleza revelada, demanda una inteligencia que no puede ser retenida con los instrumentos y herramientas de las artes dialécticas, pues está escrito en parte con palabras claras y en parte con palabras místicas. Reclama que el lector tenga en cuenta unas características que, siguiendo el texto paulino, denomina amplitud, longitud, altura y profundidad. Algunos han querido ver en la utilización de estas 4 dimensiones nacidas del texto paulino a partir del sermón 165 de San Agustín, el hecho de la visualización de la cruz de Cristo como propicio en el que se sustenta esta hermenéutica bonaventuriana, pero más bien estas 4 dimensiones parecen señalar los 4 puntos cardinales indicando la plenitud de la Sagrada Escritura. Entre el principio invocado y el principio deseado de la Escritura, las 4 dimensiones son el medio para entender el progreso o desarrollo. Para Buenaventura, el estudio de la Biblia supera la misma exégesis y se convierte en reflexión sobre Sacra Scriptura, es decir, la Biblia. Inspira una reflexión exegética, pero es más, es la base de la enseñanza teológica de los maestros y es el camino de la relación personal del hombre sujeto con el sujeto de la historia y del sentido. La Sagrada Escritura es teología en cuanto a hermenéutica teológica, que abre el sentido del misterio para ser profundizado como ciencia teológica en un horizonte de teología, o mejor dicho, de sabiduría, anticipando aquello de lo que hablara el Concilio Vaticano II en su Constitución dogmática, cuando afirma que el estudio de las sagradas páginas tiene que ser el alma de la Sagrada Escritura, Dei Verbum 24, o Palabra de Dios, número 24. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.